Bueno, a continuación les voy a presentar una de las metodologías instruccionales que han sido comúnmente utilizadas y la más conocida en todo el ámbito de diseño instruccional en el contexto de entornos virtuales de aprendizaje. La metodología ADDIE es una metodología que plantea una serie de procesos de desarrollo sistemático orientado a una serie de fases, las cuales nos indican diferentes aspectos que hay que ir desarrollando de manera progresiva con relación al planteamiento de un producto educativo, sea un curso virtual, sea un curso presencial, sean materiales educativos. En términos generales, es una metodología que se puede ajustar a múltiples contextos. Al hacer nosotros una indagación en la web, encontramos una gran cantidad de planteamientos gráficos, de modelos, de estructuras gráficas relacionadas con esta metodología. Esta, por ejemplo, presenta las fases de una manera a través de bloques, en donde mencionan los diferentes pasos y los aspectos más importantes que hay que desarrollar en cada uno de ellos. Tenemos aquí otro ejemplo donde representan a través de una serie de iconos y unos colores exactamente las mismas fases que plantea la metodología ADDIE en su fase de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Aquí tenemos otro ejemplo. En este ejemplo lo muestran de una manera diferente, sin embargo, pues en esencia son las mismas fases. El único aspecto que se observa aquí es que tiene seis fases, pero básicamente la parte de análisis y análisis de la audiencia es la misma, ¿no? Y por último, otro ejemplo más, donde se plantea de una manera pues, un poco más atractiva lo que es el desarrollo de ADDIE. Pero más allá de todos estos elementos gráficos y la presentación o la forma en cómo diferentes diseñadores instruccionales plantean la metodología, la esencia de lo que corresponde al proceso es básicamente el mismo. El diseño instruccional, en términos generales, viene desarrollándose y trabajándose a partir de los años 60. Desde esta época se han venido planteando diferentes estrategias de diseño instruccional. Hay muchas en este momento. Encontramos pues bastantes alternativas en internet, las cuales podemos nosotros verificar, indagar, estudiar. Y bueno, todas ellas de alguna u otra manera nos permiten desarrollar de manera progresiva las propuestas de un curso. El proceso de aprendizaje es un proceso bastante complejo que exige una planeación bastante delicada. Por eso, las metodologías instruccionales plantean de manera progresiva cómo debe ser este proceso de planeación de un contenido educativo. El proceso educativo implica necesariamente una serie de métodos de aprendizaje. Las personas aprendemos de manera diferente, los jóvenes, los adultos, los niños tienen formas muy particulares de aprender, el acceso a los materiales, las actividades, las evaluaciones y por supuesto pues todos los programas, que también depende del tipo de programa que se vaya a diseñar. La metodología instruccional pues plantearía una serie de aspectos particulares para ello. En todo esto, las teorías de aprendizaje han cumplido una tarea bastante decisiva en lo que ha sido el planteamiento instruccional. Las diferentes metodologías instruccionales se ajustan
a determinados principios que han planteado las teorías de aprendizaje. Encontramos metodologías instruccionales netamente constructivistas, encontramos metodologías instruccionales netamente conductistas, hay otras que combinan diferentes teorías de aprendizaje. ADDIE, por ejemplo, es una metodología que perfectamente se puede ajustar a las diferentes teorías de aprendizaje que conocemos nosotros. Tenemos una primera definición desarrollada por Brunner, en donde nos indica que el diseño instruccional se ocupa de la planeación, la preparación y diseño de recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje. Aquí he recopilado algunas definiciones de diferentes autores, diferentes psicólogos, investigadores en el ámbito educativo, donde nos plantean algunos elementos relevantes de lo que es los componentes de una metodología instruccional. En este caso, esta es la definición que plantea Brunner. Reicheluth nos plantea la siguiente definición. Define el diseño instruccional como la disciplina interesada en prescribir. Esa prescripción es como indicar de una manera específica métodos óptimos de instrucción al crear cambios deseados en los conocimientos y habilidades del estudiante. Miremos esta otra definición desarrollada por Berger y Kamm. Es un desarrollo sistemático de los elementos instruccionales, usando las teorías de aprendizaje y las teorías instruccionales para asegurar la calidad de la instrucción. Incluye el análisis de necesidades de aprendizaje, los objetivos o competencias, el desarrollo de tareas, materiales, la evaluación del aprendizaje y el seguimiento a un curso. Otra definición desarrollada por Broderick: el diseño instruccional es el arte y la ciencia aplicada para crear un ambiente instruccional y los materiales. Los materiales deben ser claros y efectivos que ayudarán al alumno o al estudiante a desarrollar la capacidad para lograr cierto tipo de tareas. Encontramos otra definición que nos dice que el diseño instruccional es un proceso sistemático, planificado, estructurado, donde se produce una variedad de materiales educativos, los cuales deben estar ajustados a las necesidades de los estudiantes. Y para terminar esta serie de definiciones, esta otra, diseño instruccional supone una planificación instruccional sistemática que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, implementación y el mantenimiento de materiales y programas. Bien, a partir entonces de estas definiciones comenzamos a plantear los diferentes esquemas que vamos a trabajar con el modelo ADDIE. Entonces ya entramos en materia puntualmente de lo que es la metodología ADDIE, donde se concibe ADDIE como un modelo de un proceso sistemático. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte de sistemático, sistemas, que va un paso, luego debe ir otro paso, a continuación otro paso, y en algún momento ese flujo en el desarrollo de estas diferentes actividades permite cierto tipo de control. Y esto aplicado al diseño instruccional implica un proceso, un flujo de procesos, una serie de tareas, de pasos que se deben cumplir. Para aplicar la metodología ADDIE se parte de una necesidad instruccional previamente identificada. Entonces, en este aspecto, los docentes o diseñadores instruccionales o las personas que van a plantear la estructuración de un curso deben tener total claridad de cuál es esa necesidad, para qué se va a desarrollar el curso,
cuál va a ser el contexto, y alrededor de estos elementos se comienzan a esquematizar y a plantear diferentes estrategias de cómo va a desarrollarse eh, el proceso de preparación de materiales, de actividades y todo este tipo de elementos que implican el diseño de un producto educativo. El objetivo primordial que busca la metodología ADI es diseñar y estructurar cursos. Es como su esencia, fue creada originalmente para ese tipo de componentes educativos. Sin embargo, como lo mencioné al principio, la metodología ADI se puede ajustar, se puede adecuar a muchas necesidades de los docentes, de los diseñadores instruccionales, para plantear sus propuestas educativas, sean objetos de aprendizaje, sean cursos en línea, sean cursos presenciales, se ajusta perfectamente a todo ello. Por eso es una de las metodologías más utilizadas en el ámbito educativo para producir este tipo de contenidos. Se debe hacer una selección de tecnologías adecuadas para diseñar y desarrollar materiales instruccionales, para implementar y evaluar la efectividad de sus resultados. Entonces, como parte de la metodología ADI, es factible tener a disposición una serie de elementos, de herramientas que nos van a permitir completar de manera efectiva este tipo de fases o de pasos. Muy bien, comencemos por la primera fase que nos plantea la metodología ADI, que es la fase de análisis. Dentro de esta fase de análisis es necesario tener en cuenta varios aspectos, y esto es lo que plantea particularmente esta metodología. El primero de ellos se orienta a analizar la audiencia, analizar a los estudiantes, analizar a las personas que van a ser objeto del proceso de instrucción, del proceso educativo. Bajo estos elementos hay que analizar la cantidad de personas, la edad que tienen las personas, los estudiantes, si están ubicadas al interior de una organización, entonces pues mirar si están ubicados en alguna oficina particular, en alguna ciudad, en un edificio, bueno, cosas de este estilo. En el caso de que sean grupos de estudiantes en colegio, en primaria o en bachillerato, pues analizar aspectos relacionados con particularmente con la edad, con los gustos, bueno, en términos generales ese tipo de cosas. En definitiva, conocer a ese usuario final, analizando la metodología desde el ámbito sistemático, como el usuario final, desde el ámbito educativo, como el estudiante al cual nos vamos nosotros a dirigir, y todas las características particulares que tiene este estudiante. Es lo primero que plantea la metodología. A continuación, lo que es el análisis del contexto. Dentro de esa necesidad instruccional se miran los aspectos relacionados con, en el caso, digamos, empresarial, la actitud de los supervisores en el ámbito del trabajo frente al desarrollo de la virtualidad, la extensión del curso, el número de horas, el trabajo que debe dedicarle cada persona a desarrollar el curso, si existen algunas experiencias previas, si hay alguna experiencia por parte de los participantes en el uso de entornos virtuales de aprendizaje, a nivel de hardware, de software que se tiene a disposición en la compañía, si hay acceso a internet, si hay algún apoyo técnico, proveedores, costos, todo este tipo de cosas son elementos desde el punto de vista empresarial que hay que tener en cuenta. Desde el punto de vista educativo de una institución educativa, básicamente pues es analizar las características como tal de los mismos estudiantes, si han tenido alguna experiencia particular, si han tenido la oportunidad de desarrollar algún curso específico,
a nivel virtual, porque esto pues, nos permite apoyarnos para desarrollar componentes educativos aprovechando las diferentes características que tengan los estudiantes. Dentro de la fase de análisis, entonces, es necesario hacer un primer planteamiento de la estructura del curso, un desarrollo temático planteado, en donde ese desarrollo temático intenta abarcar los diferentes contenidos que deben ser desarrollados para el estudiante, ¿no? Y dentro de esa propuesta temática, pues necesariamente habrán algunos objetivos particulares inherentes a cada uno de los contenidos que se tengan planteados. También es necesario analizar el equipo de trabajo con el que contamos para la construcción del curso, del proyecto o del producto. ¿Por qué es necesario analizar el equipo de trabajo? Porque en este tipo de planteamientos o de propuestas necesariamente van a existir personas expertas en contenido, van a existir las personas expertas en desarrollo de los componentes educativos, en la producción de la parte multimedia, bueno, una gran cantidad de elementos y de personas que necesariamente pueden hacer parte del proceso de trabajo. Repito nuevamente, como la metodología ADI es tan versátil en su estructura y desarrollo, podemos nosotros obviar algunos de las personas que están allí. Si nosotros podemos ejecutar todas las tareas, perfecto, o si no se va a tener en cuenta cierto tipo de parámetros ya en el momento de ir desarrollando la metodología por parte de los equipos de trabajo, de producción, pues ya la decisión se toma en el momento en que se necesite, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la primera fase planteada por la metodología ADI, que es la que corresponde al análisis, teniendo, repito, estos aspectos, estos elementos de base. Continuamos con la fase de diseño. En la fase de diseño, dentro de la metodología ADI, pues básicamente lo que se busca es mirar las metas principales que se pretende lograr con el producto. ¿Cuál es la meta principal? ¿Cuál es la competencia? ¿O cuál va a ser el objetivo pedagógico del producto propiamente dicho? Derivado de la meta anterior, de la meta principal o el objetivo principal, estarían las metas secundarias, que son las que permitirían lograr ese objetivo principal, mirándolo como una especie de fases o pasos que nos van a permitir lograr el objetivo principal. Las metas, en términos generales, describen la capacidad de desempeño de las personas, las competencias y los comportamientos observables al terminar el curso. Esto es lo que de alguna manera lo que hay que definir de una manera clara al iniciar una propuesta de este estilo, determinar claramente cuál es la competencia, cuál es el objetivo que se pretende lograr. Entonces hay que establecer los objetivos, hay que escribirlos, hay que redactarlos. Los objetivos instruccionales son enunciados que describen específicamente la habilidad que va a ser desarrollada por el estudiante al terminar el curso. Entonces el curso debe estar planeado de una manera tal que a través de los contenidos, de las actividades y de las evaluaciones, el estudiante podrá lograr una competencia particular en este sentido. Un objetivo se compone esencialmente de tres elementos o tres aspectos. La actividad a desarrollar, el qué, las circunstancias en las que se realizará el curso y el nivel de desempeño requerido. Básicamente esto es lo que compone el desarrollo, el planteamiento de un objetivo instruccional. Los objetivos intermedios, como lo había ya mencionado, son las diferentes partes que conforman el curso y son las que van a permitir lograr
el objetivo terminal, el objetivo principal planteado. En este sentido, a mí me gusta mucho referenciar la taxonomía de Bloom porque nos permite plantear no solamente los objetivos que se pretenden lograr con el desarrollo de un curso, sino también mirar qué tipo de actividades o de propuestas interactivas se pueden enlazar. Por ahora mencionaremos que dentro del diseño de objetivos la taxonomía de Bloom nos permite establecer claramente lo que queremos buscar con el producto particular. Esta taxonomía va desde un orden de pensamiento o de habilidades inferior, que es la que está en color azul, que es recordar, hasta el orden de nivel superior, que es crear. En esta escala, lo que es recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear, nos permite, dependiendo de lo que busquemos lograr con el curso particular, establecer los objetivos puntualmente relacionados. Y a partir de este objetivo podemos posteriormente diseñar y establecer las actividades que se requieren para lograr dicho desempeño. ¿Okay? Entonces se supone que desde el orden inferior, desde la más bajita, son actividades relacionadas con recordar. Entonces recordar nos implica desarrollar actividades pues sencillas de enlace, de asociación, de conceptos, de pronto utilizar un poquitico de la multimedia para que los estudiantes puedan recordar de una manera más fácil definiciones, cosas de ese estilo. Luego sube el nivel a entender. Entender se supone que implica recordar y poder interrelacionar estos conceptos con el contexto en el que se desenvuelve el estudiante. Si subimos un poquitico más el nivel, aplicar. Entonces, ¿cómo se pueden aplicar estos diferentes conceptos que el estudiante ya previamente ha entendido y ha podido recordar? Y así sucesivamente hasta llegar a la fase de crear. No profundizo más en esto porque más adelante complementaremos esta información con otra actividad relacionada en el aula virtual. Continuamos entonces en la fase de diseño con la medición de pruebas. ¿Cómo vamos a medir? Es necesario en cualquier producto, sea virtual, presencial, objeto de aprendizaje, cualquier cosa de estas, es necesario nosotros que planteemos una forma de cómo vamos a medir el aprendizaje del estudiante, ¿sí? Medir y evaluar el progreso del desempeño de los estudiantes a lo largo del curso. Hay que proveer información sobre la efectividad del curso. Esto pues nos ayuda a saber cómo va el trabajo, el análisis que hagamos nosotros particular de estos elementos de medición. Hacer pruebas de entrada, que es lo que se conoce como los pretest, habilidades de entrada al curso, iniciales o conocimientos iniciales del curso, y hacer una prueba después del curso. Esto nos va a permitir hacer una comparación entre ambos elementos y decir, bueno, las personas al iniciar el curso tenían este comportamiento, esta información, al finalizar el curso tienen esta otra, y eso nos va a permitir medir la eficacia que hemos propuesto en el diseño instruccional. Para realizar este tipo de pruebas, entonces podemos plantear nosotros aspectos relacionados con ensayos, que el estudiante desarrolle actividades orientadas a este tipo de escritos. Podemos plantear estudios de caso, ejercicios de completar espacios en blanco, ejercicios de pareamiento, de selección múltiple. Todas estas actividades de alguna u otra manera se interrelacionan para poder, digamos, reforzar los procesos de memoria, para reforzar los procesos de comprensión, de análisis y bueno, todo lo que acabamos de mencionar en la taxonomía de Bloom, ¿de acuerdo? El número de preguntas o de actividades o de ejercicios que se vayan a diseñar
dentro de una estructura de un diseño instruccional depende netamente de los objetivos que se hayan planteado al inicio, de la complejidad del objetivo y también pues de las mismas actividades. Esto nos permite establecer criterios claramente definidos para construir nuestras preguntas, ¿de acuerdo? En este mismo proceso también necesitamos aplicar los principios de las teorías de aprendizaje. Todas estas arquitecturas instruccionales que conocemos desde el ámbito del conductismo, cognitivismo, constructivismo, conectivismo, nos definen diferentes principios que nos permiten establecer la forma en cómo vamos a articular las actividades dentro del diseño instruccional. Se va a hacer un descubrimiento guiado, se va a trabajar por exploración, si estamos hablando de constructivismo, descubrimiento guiado, temas cognitivos, instrucción receptiva o dirigida, conductismo, ¿ok? Entonces se refiere básicamente a estos aspectos. Profundicemos entonces un poquitico sobre el tema conductista en el ámbito de la propuesta metodológica para diseñar actividades. El conductismo en términos generales, obviamente aquí es un compendio supremamente sintetizado de lo que nos plantea como tal el conductismo. En términos generales plantea que el estudiante es como una especie de esponja en donde absorbe toda la información y lo que vamos a hacer con el componente instruccional es verter ese conocimiento al estudiante. En términos generales, esa es una concepción que se tiene planteada desde el conductismo. El aprendizaje se concibe como un cambio de conducta, más o menos permanente, dependiendo de la duración que tenga en la memoria, en el estudiante. El estudiante responde a estímulos instruccionales. El objetivo de estos estímulos es construir asociaciones. Aquí es donde plantea el conductismo que se presenta el aprendizaje o se desarrolla el aprendizaje. Construir asociaciones específicas que formen las habilidades a ser utilizadas productivamente en un contexto específico. Entonces se supone que ya en esta parte es donde el estudiante ha aprendido, cuando él logra realizar esas asociaciones de los conceptos, de esas habilidades en un contexto particular. Desde la psicología cognitiva hablamos que se ofrece al estudiante un mayor control sobre el contenido. El estudiante tiene una libertad para acceder a los materiales, para desarrollar las actividades. La secuencia y los métodos de instrucción también los puede manejar el estudiante de alguna manera a su acomodo, de acuerdo a su velocidad de acceso a la información, de comprensión de la información, de entendimiento de la misma información. La instrucción aquí juega un papel bastante importante, ya que nos ayuda a los estudiantes con frecuencia a interactuar entre sí, obtener conocimientos y habilidades necesarias para lograr los objetivos que se han planteado. También propone que los errores pueden ser vistos como oportunidades de aprendizaje. La intención es no evitar los errores. Que el estudiante se equivoque es bueno porque significativamente le implicaría a él un aprendizaje que no debe volver a cometer. Esto lo plantea la psicología cognitiva. Repito, en términos muy generales, hay muchísimos aspectos más relacionados con la teoría, pero hemos intentado sintetizar aquí los aspectos más importantes. Desde el ámbito constructivista, el estudiante debe tener un énfasis particularmente desarrollado en el tema de la individualidad, ya que él es el que construye su propio conocimiento, su propia realidad a partir
de la información que se le está suministrando y las actividades que él debe desarrollar. La parte experiencial en el estudiante también es muy importante en el ámbito constructivista y son parte esencial para el proceso de aprendizaje y busca en términos generales que el estudiante logre resolver problemas. Entonces, dentro del ámbito constructivista se busca que el estudiante pueda resolver un problema por sí solo, encontrarle una solución óptima desde diferentes aspectos. Y también se concibe que el estudiante es un sujeto activo, netamente activo en su proceso de aprendizaje. Esto nos lo dice la teoría constructiva. Y desde el ámbito conectivista, recordemos rápidamente que el conectivismo es una de las teorías que surgió en el siglo XX, siglo XXI. Estamos en pleno proceso de aplicación de este tipo de lineamientos, de tendencias, sustentado todo ello en un contexto digital, en donde la tecnología cumple un papel supremamente importante en el proceso de aprendizaje, cosa que las teorías previas, conductismo, cognitivismo y constructivismo, no tuvieron en cuenta la tecnología, nos estamos refiriendo, no tuvieron en cuenta la tecnología para aprender. Entonces, hoy en día la tenemos a disposición. ¿Cómo aprendemos a través de la tecnología? Pues muy bien, esto es lo que aplica el conectivismo y que nos ayuda a reforzar esos procesos de aprendizaje a través de tecnología. Internet obviamente es un elemento que a través de su énfasis en el diseño de la hipermedia la podemos describir como el acceso a los contenidos de una manera interactiva a través de Internet. Y esto nos permite que esta arquitectura que ha venido evolucionando en los últimos años nos facilite la tarea de acceso al conocimiento, de desarrollo de actividades de una manera, diría yo, mucho más interactiva y más interesante. Aquí el aprendizaje se presenta a partir de lograr conectar nodos especializados. ¿Qué son los nodos especializados? Son sitios o personas en Internet expertas en un tema, y a través del concepto de redes sociales tú puedes conectarte con estas personas, seguirlas, aprender de ellas. Tú también vas a producir contenido y muchas personas te van a poder seguir a ti y van a aprender de ti a través de las redes sociales. Esto es uno de los elementos más importantes y en cómo lo define el conectivismo bajo la estrategia de procesos de aprendizaje. Entonces es un proceso de aprendizaje permanente, un proceso de aprendizaje para la vida, en donde cada uno de nosotros debe digamos, diseñar su propio esquema personal de aprendizaje o su propio entorno personal de aprendizaje. Es lo que se conoce como PLE, Personal Learning Environment. Y esto nos ayuda a nosotros mismos a aprender progresivamente a través de diferentes recursos en Internet. Esto es la esencia del conectivismo. ¿Cómo logramos nosotros entonces aprovechar estas ventajas para llevarlos al diseño instruccional de un contenido en un curso particular? ¿De acuerdo? Muy bien, la tercera fase es la fase de desarrollo. Ya en esta fase, habiendo previamente en la fase de diseño, habiendo estructurado claramente los objetivos que se pretende lograr, cómo se van a lograr, desde las teorías de aprendizaje, qué metodología se va a utilizar a lo largo de cada una de las actividades y todos estos procesos. Esto pues queda en blanco y negro, queda en papel, en cuadros, en esquemas, en diagramas. Ya en la fase de desarrollo comenzamos a plantear esquemas de construir, de desarrollar los componentes. Partimos con la estructura curricular del curso, ya la detallamos y debemos tener en consideración las unidades de esta estructura para poder desarrollar los contenidos.
Aquí tomamos decisiones relacionadas con la cantidad posible de contenido que se va a presentar en una pantalla particular o en una lectura. Dosificar ese contenido de acuerdo a lo que se pretende transmitir al estudiante, cómo se le va a presentar a él la información, qué complejidad tiene ese conocimiento, la dificultad de la habilidad. Entonces, como hemos planteado unas competencias o unas habilidades, ¿qué nivel de dificultad tiene de acuerdo a la escala de Bloom, la taxonomía de Bloom? Entre más alto sea el nivel de la escala de la taxonomía, pues más compleja o más difícil es la habilidad de lograr. Entonces, de acuerdo a esto, planteamos una serie de elementos que nos van a reforzar ese desarrollo. El nivel de prerequisitos y agrupamiento de los objetos instruccionales. Esto como parte de la estructura. Básicamente la estructura obedecería a la presentación de un módulo objetivo, el desarrollo temático, lecturas complementarias, ejemplos, actividades de aprendizaje, evaluación, resumen. Estos serían como los elementos dentro de esa estructura que debemos nosotros tener en cuenta para plantear el desarrollo instruccional de un contenido particular. Los contenidos. Entonces, identificar qué contenidos se van a utilizar. Desarrollar los contenidos propios. Aquí menciono la palabra autoría. ¿Por qué? Es probable que en algún momento determinado tengamos nosotros que desarrollar propiamente los contenidos, escribirlos, construirlos o identificar en alguna base de conocimiento los contenidos que vamos a utilizar. Identificarlos, adecuarlos, adaptarlos para presentárselos posteriormente al estudiante. Es necesario tener en cuenta aquí los derechos de autor de ese material. Menciono el licenciamiento de uso de los materiales como Creative Commons, que es un tipo de licenciamiento que se tiene normalmente en Internet para el acceso a diferentes recursos. Todos estos recursos hay que organizarlos, clasificarlos de acuerdo a la propuesta temática que hayamos planteado para el curso, seleccionar los medios, también es factible diseñarlos, y qué librerías de acceso vamos a acceder para poder utilizar estos componentes. Estamos hablando de librerías de imágenes, librerías de audio, librerías de video, que nos van a servir de apoyo a la estructuración de los contenidos. El desarrollo de la metodología. Entonces, hablamos en la fase de diseño la aplicación de teorías educativas. Eso finalmente cómo se aplica, cómo se desglosa, cómo se desarrolla. En esta fase tenemos entonces, vamos a desarrollar una instrucción programada, entonces paso a paso se le van indicando al estudiante qué es lo que debe hacer de una manera totalmente guiada. Eso es conductismo, ¿sí? Conferencias magistrales, entonces hay poca actividad o tal vez nula, actividad nula del estudiante en una conferencia magistral. El que desarrolla la conferencia es el docente. Esto es conductismo. La aplicación de juegos o videojuegos, aquí ya hay un nivel de interactividad, hay un nivel de exploración dependiendo del juego, dependiendo del el componente que nosotros hayamos escogido. Esto es constructivismo, de pronto combinado un poquitico con conectivismo. Estudio de casos, eso es constructivismo, donde alguna de las metodologías instruccionales plantea su desarrollo a partir de los problemas que se le presentan al estudiante o que se le van a presentar al estudiante. Entonces son estudios de casos, demostraciones, ejercicios con preguntas de selección múltiple o de falso y verdadero. Esto nos ayuda a fortalecer temas relacionados con la memoria, eso es cognitivismo. Grupos de discusión o red social, esto es conectivismo. Entonces, tenemos aquí algunos de los elementos particulares de la metodología, que es lo que
el docente debe tener claro en el momento de hacer su implementación, su desarrollo de los contenidos como tal. Y por último, en la fase de desarrollo de la metodología ADI, definimos la forma en cómo los materiales van a ser accesados por el estudiante, cómo se le van a presentar, establecer criterios de acceso a los contenidos. El estudiante no puede entrar a tal lectura hasta no haber desarrollado previamente un cuestionario, por mencionar algún ejemplo particular. Y después de haber hecho esa lectura, entonces tendrá que aplicar y desarrollar un ejercicio o un ensayo relacionado con otro componente. Entonces ese otro componente no podrá accederlo directamente hasta tanto no haya hecho previamente otra actividad, etcétera, etcétera. Esos son los criterios que uno establece de acceso a los contenidos. Definir el modelo o secuencia de las pantallas, si es el caso, de lo que estamos diseñando son objetos virtuales de aprendizaje. Entonces aquí pues también influyen algunas características particulares de cómo se va a navegar el material, muy seguramente algunos aspectos relacionados con la interfaz gráfica, botones de navegación y cosas de ese estilo, ¿no? La fase de implementación. Esta es la cuarta fase de la metodología ADI. Las fases anteriores ya me permitieron, a partir del análisis, establecer un diseño de la propuesta, desarrollar los contenidos, ya se tienen todos los materiales listos a disposición en plataforma, en este caso, por ejemplo, en la plataforma Moodle, ya se tienen implementados los contenidos, se tienen desarrollados, se tienen allí listos, programados, ¿ok? Entonces, vamos a implementar. ¿Qué es implementar? Es básicamente poner a funcionar el modelo, la propuesta, el desarrollo, la estructuración, probarla. Para ello necesitamos una población de muestra para realizar algunas pruebas en la implementación piloto. Seguramente tendremos que hacer alguna capacitación y un seguimiento particular. Hay que evaluar luego de esta prueba. Entonces, una vez apliques tu propuesta de curso, tienes que hacer una valoración de los componentes que has colocado allí para saber si los niveles de aprendizaje son adecuados o falta reforzar algún elemento particular. Hay que implementar los cambios, ajustarlos y también hay que tener en cuenta aspectos administrativos en el manejo de la plataforma, por ejemplo, en el manejo de fechas, en qué momento se va a abrir, en qué momento se va a cerrar. Bueno, todo este tipo de decisiones es lo que normalmente se hace en esta fase de implementación para la fase piloto. Como estamos hablando de tecnología, estamos hablando de cursos que van a ser montados o implementados en una plataforma virtual, es necesario revisar el tema de usabilidad. La usabilidad me mide las capacidades de uso, de facilidad de acceso a todo el material, ¿sí? Esto es lo que mide básicamente la usabilidad. Los menús son sencillos, hay funciones claramente definidas, el usuario puede navegar completamente los materiales, no está truncado el proceso en algún momento determinado. Todo esto es lo que nos define aspectos de la usabilidad, ¿no? Y finalmente se hace el lanzamiento, luego de hacer la prueba piloto, de que se han realizado todos los ajustes correspondientes, hacemos el lanzamiento. Entonces ya es ponerlo en el contexto que lo vamos a aplicar, para el que fue diseñado, tener en cuenta aquí asuntos relacionados con los participantes, los instructores, materiales de mercadeo, de promoción, premios, reconocimientos, bueno, etcétera. Entonces ya si es dentro de un nivel educativo, dentro de nuestra escuela, entonces pues mirar qué elementos de promoción del curso se van a tener en cuenta para pues obviamente fortalecer el planteamiento del curso, que la gente lo conozca y que se comience a utilizar. Esta es la fase de implementación. Por último, el tema de evaluación. Esta es la última fase planteada
en la metodología ADI, y en esta fase básicamente nos permite interactuar con todas las fases anteriores para realizar ajustes que sean necesarios, y además me permite establecer dos grandes componentes supremamente importantes en la parte de evaluación, que es la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Dentro de la evaluación formativa lo entendemos como un proceso en el cual los estudiantes pueden equivocarse, aprenden a partir de la equivocación, hay pruebas individuales, hay pruebas en grupos pequeños, se retroalimentan las pruebas, los estudiantes aprenden de una manera pues más significativa. Básicamente estos son los elementos de evaluación formativa que digamos es muy importante tenerla dentro de un curso, y también le permite al docente medir el nivel de claridad de sus materiales, de los objetivos que está buscando, si se están logrando, si no se están logrando, en fin. Y como parte de la evaluación sumativa ya son los elementos formales que van a ser tenidos en cuenta para validar el curso ante la institución. Aquí se validan prerequisitos, se examinan los objetivos, las estrategias, se chequean las instrucciones donde se tuvieron en donde se tuvo un problema particular, se hace revisión total de los materiales y, repito, finalmente se hace la valoración de si el estudiante logró cumplir con las metas, con las habilidades, con los objetivos que fueron planteados o no, después de haber hecho la medición particular en cada una de las actividades de aprendizaje planteadas a lo largo del curso. Bueno, esto es lo que corresponde a la metodología ADI, entonces se las dejo a disposición para que comencemos a aplicarla en las propuestas de los diseños que tengamos nosotros entre manos, que vayamos a plantear en el desarrollo de este curso. Espero que les permita profundizar toda la información que les he colocado allí, y continuamos en el proceso de trabajo.